Muy buen día, buena tarde, buenas noches, según el país donde usted se encuentre. En esta hora le saluda a su hermana Yolivet de Páez, desde Santo Domingo Este, República Dominicana. Quiero darles, ¿verdad?, un cordial saludo, unas felicitaciones por este feliz año nuevo que Dios en su misericordia nos da. Quiero además saludar a nuestros hermanos directivos de la Universidad del Cairo de Dios, por supuesto a cada uno de los que conforman esta prestigiosa Facultad de Ciencias Teológicas. Y bueno, ya dándole pues inicio a las enseñanzas correspondientes para este año, tenemos entonces debatiendo en el día de hoy el tema que lleva como nombre el bautismo en agua. A mí me corresponde el subtema número 9, importancia del bautismo de Jesús. Se encuentra basado en la cita bíblica Mateo 3, verso 13 al 17 en adelante, que dice de la siguiente manera. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, basándonos, ¿verdad?, ya a esta cita acabada de leer, en primer lugar tenemos que el bautismo de Jesús por Juan tuvo un papel importantísimo, no solamente en Jesús, sino también en Juan, en ambos ministerios. Tenemos que vino en el punto más alto del ministerio de Juan, después de lo cual empezó a declinar. El bautismo de Jesús sirvió como el inicio del ministerio de él mismo, de Jesús, el cual rápidamente adentró el ministerio de Juan. El bautismo de Juan naturalmente levantó algunas preguntas. ¿Por qué era él bautizado? Sugiere una explicación del propósito para el bautismo cristiano. En este estudio nos esforzaremos en contestar estas preguntas, revisando primero el registro histórico relacionado con el bautismo de Jesús. Vamos entonces a contestar, ¿verdad?, algunas preguntas con respecto a este tema, pero que es necesario primero hablar algo referente al registro histórico relacionado con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, en primer lugar, como lo acabamos de leer en el verso 13, vino a Juan, Jesús vino a Juan, desde Galilea al río Jordán. Dice que Jesús había estado viviendo en Nazaret, una ciudad de Galilea. Juan había estado bautizando en la ribera del Jordán, donde había mucha agua. Dice que Juan buscó prevenir a Jesús. Juan previno a Jesús sobre él ser bautizado, como lo dice en Mateo 3:14. Dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, con su sabiduría, le explica el por qué era necesario que Juan lo bautizara. Aunque allí vemos un sentido de choque en palabras de Juan, mientras que Juan no comprendió hasta más tarde
quién era Jesús, como lo dice Juan, capítulo 1, verso 29. Dice, ¿verdad?, que evidentemente supo tanto que lo dejó perplejo. Juan, Jesús, perdón, dice que conviene a Juan, lo convence de permitirle ser bautizado. En el verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El Espíritu Santo y el Padre agregan su testimonio acá en el verso número 15, ¿verdad?, del capítulo 3 de Mateo. Dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios desciende como una paloma en forma corporal, lo especifica Lucas en el capítulo 3, 22. ¿Descendía sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesús. Y una voz clamó desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es muy importante, aquí enfatizamos la gran importancia que tiene, que aún tiene el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en agua, porque precisamente ese día en que Él fue bautizado, el mismo Dios, a través también del Espíritu Santo, dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, ¿verdad?, de que una voz clamó desde los cielos. Hay dos frases muy importantes, como la que dice, este es mi Hijo amado. Segunda frase que para nosotros es muy significativo, dice que en quien tengo complacencia, dando testimonio de que Jesús es el Redentor, Jesucristo es nuestro Salvador y Señor de nuestra vida y del mundo entero. Sin duda alguna, el bautismo de Jesús fue un evento significativo. Naturalmente, dice que levantó preguntas, ¿verdad?, allí en el interior de nuestro hermano Juan. Pero qué maravilloso cuando nuestro Señor, con su sabiduría, le explica el porqué, la razón por la cual era necesario de que el mismo Juan bautizara a nuestro Señor Jesucristo. Y que claramente no por la misma razón por la que otras personas estaban siendo bautizados por Juan, ya que aquellas personas, ellos eran bautizados para arrepentimiento y para remisión de los pecados. Ellos estaban confesando sus pecados, como lo dice en Marcos 1, capítulo 1, verso 4 y 5. Mientras que Jesús estaba sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús dijo que era para cumplir toda justicia. Era por los designios de Dios que el pueblo fuera bautizado por Juan. Lucas 7, 29 y 30. Jesús estaba dispuesto a poner el ejemplo correcto para hacer la voluntad del Padre, algo que hizo con agrado, como lo podemos leer en el capítulo 40, verso 7 y 8 del libro de los Salmos, que dice de la siguiente manera: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Veníamos hablando referente a una pregunta de que por qué fue bautizado Jesús, y era necesario, así como él mismo lo explica, ¿verdad?, en este pasaje bíblico de Mateo 3, 13 a 17, de que se hizo esto porque él quería, ¿verdad?, que cumplir la justicia, o toda justicia,
de parte de Dios, o sea, agradarle al Señor en todo. ¿Para qué? Para que hoy en día nosotros podamos también seguir ese ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ya que ahora nosotros como pueblo de Dios debemos ser imitadores, ser seguidores de esas preciosas pisadas de nuestro Salvador. Que aquí fluye algo muy importante de que a través del bautismo, tanto Juan como los que estaban allí, ¿verdad? Para aquel entonces, ellos pudieron experimentar que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿A través de qué? De estos testimonios que nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo pudieron dar aquel día cuando nuestro Señor fue bautizado. Cabe destacar también de que aquellas personas que estaban siendo bautizados por Juan, como se dijo anteriormente, ellos estaban siendo bautizados porque era necesario, porque era para la remisión de pecados, para el arrepentimiento, y era un requisito. Y hoy en día no se echa de menos, ¿verdad? Aquel acontecimiento, porque a través pues de esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio, nosotros podemos entonces corroborar lo importante que es ser bautizados por agua. Si lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien fue él, obediente, humilde, ejemplar en todo, nosotros hoy en día también, que somos sus seguidores, también cumplimos, ¿verdad?, este requisito para entonces así entrar en comunión con la iglesia del Señor. Según el libro de Mateo, capítulo 3, verso 17, específicamente, aquí Juan enseña que la obra del Mesías que viene incluirá el bautismo de sus seguidores en el Espíritu Santo y fuego. Un bautismo que da gran poder para vivir y de testificar de él. Jesús fue bautizado por Juan por las siguientes razones. En primer lugar, tenemos que, a fin de cumplir toda justicia mediante el bautismo, Jesús se consagró públicamente a Dios y a su reino, y de esa manera cumplió el requisito de justicia de Dios. En segundo lugar, para identificarse con los pecadores, aunque Jesús mismo no necesitaba arrepentimiento de pecado, como lo dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, que dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en tercer lugar tenemos que otro de las razones, ¿verdad?, por las cuales Jesús se bautizó o fue bautizado por Juan, para asociarse con el nuevo movimiento de Dios que estaba llamando a todos al arrepentimiento. Habíamos dicho, ¿verdad?, que una tercera razón por la cual nuestro Señor Jesús se bautizó por Juan fue para asociarse, ¿verdad?, con el movimiento de Dios que estaba llamando a todos al arrepentimiento. Todo lo que hizo Jesús, sus predicaciones, sus sanidades, su sufrimiento, su victoria sobre el pecado, lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús para capacitarlo. ¿Con qué? Con poder, con gran poder, para su obra de redención, como lo dice en Lucas 3:22. Y que también, Cristo mismo bautiza
o bautizaría a sus seguidores en el Espíritu Santo para que también ellos tuvieran la capacitación del Espíritu Santo de Dios. Vemos, ¿verdad?, que nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros hoy en día un ejemplo el cual, bueno, debemos de seguir. Y hablábamos, ¿verdad?, mientras se desarrollaba este tema en los audios anteriores, con los días anteriores, perdón, que se realizó de esta manera porque nuestro Señor Jesucristo, Él en todo quería agradar al Señor y que era también por los designios de Dios que el pueblo fuera bautizado por Juan. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a poner ejemplo perfecto, correcto, para hacer la divina voluntad del Padre. Y que nosotros vemos, ¿verdad?, a través de la palabra de que nuestro Señor Jesucristo lo hizo con agrado, lo hizo con tanta devoción, pues por el amor y por la pasión que Él tenía hacia su Dios, hacia su Salvador, hacia su Padre Celestial. Y bueno, Dios le continúe bendiciendo, Dios les guarde. Le habló su hermana Yolivet. Hasta la próxima, Dios les bendiga mucho.